Hola a todos, mirad, lo que voy a decir hoy me afecta directamente porque hay veces que me hierve la sangre con cosas que uno escucha que te preguntas. Yo me pregunto, pero la gente que dice estas barbaridades vive en la realidad, o sea, vive en el mismo país que yo, vive en la misma sociedad en la que vivo yo, porque yo es que no sé si a veces soy yo la que vive en un mundo paralelo y veo las cosas, a veces me lo pregunto sinceramente. Cuando escucho algunos discursos digo, pero yo vivo realmente en el mismo país que esta persona. ¿O qué está pasando aquí? Lo digo porque, y esto me afecta a mí personalmente, y a mi familia y a mi entorno, lo digo porque, no sé si sabéis, la gente que no sois de España, bueno, que el gobierno quiere pues subir las cotizaciones de los autónomos, básicamente, el sello de autónomo, ¿no? Entonces los autónomos van a tener que pagar por tramos, pues, más dinero, ¿no? En función de sus ingresos. El caso es que hay gente que ha dicho, básicamente, que es bueno, que es algo muy positivo, que haya menos autónomos, porque eso significa que hay más riqueza en el país. Si hay menos autónomos, un autónomo es al final un comercio familiar, como por ejemplo mi familia, ¿no? Una granja familiar, o una peluquería, o un taller mecánico, un fontanero, un electricista, un abogado. Estos son autónomos. Estos son autónomos. Realmente los autónomos son los oficios, básicamente. Casi de toda la vida normalmente son los autónomos. El que tiene la frutería, el que tiene la panadería, el que tiene lo que sea. Son autónomos, ¿no? Gente normal que trabaja para sí misma por el motivo que sea. Porque cree que así tiene más tiempo, es más libre, gana más dinero de esa manera, o por el motivo que sea. Pero esos son los autónomos, ¿no? Si hay menos autónomos, hay menos gente trabajando para sí misma y más gente trabajando para las empresas. Entonces, han salido tertulianos diciendo que es bueno que haya menos autónomos, que eso significa que hay más riqueza para el país. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la misma gente que van de antifranquistas tengan el discurso más franquista que pueda haber, que es el de los señoritos, y que toda la gente estemos trabajando para empresas y para los ricos? Eso es lo que quieren. ¿Sabéis lo que pasa cuando tú no eres autónomo en el campo? En mi pueblo, en una zona rural, cuando tú no tienes tus olivos, cuando tú no haces tus alpacas, cuando tú no tienes tu ganado, cuando tú no tienes tus propios ingresos, ¿sabéis lo que te queda? Reventarte a trabajar en las campañas de otra gente, de los terratenientes, y estar como he estado yo, 15 horas al día, de lunes a domingo, 15 horas al día trabajando por 50 euros sin dar de alta en la seguridad social. Así he estado yo, hace un montón de años. Eso es lo que quiere esta gente. Y luego son los mismos también, que esto me repatea muchísimo, que tienen el discurso esclavista. De, no, es que, como decían en la época en la que había esclavos, que decían, no, es que los esclavos, tiene que haber esclavos, no, los grandes terratenientes, eso es lo que decían, tiene que haber esclavos para que recojan las cosechas, ¿no? Sin esclavitud, ¿quién va a recoger las cosechas, no? Pues esta gente hace lo mismo con los inmigrantes. Los utilizan como un instrumento del capital. Quieren que vengan inmigrantes para tenerlos reventados en las plantaciones sin dar de alta muchas veces la seguridad social para recoger las cosechas. Eso es lo que quieren. Por eso defienden la inmigración. No porque realmente sientan pena de esa gente, quieran proteger a esa gente o a refugiados o demás, y realmente sea por un sentimiento de empatía humana. No, es porque son instrumentos del capital. Y lo digo así de claro. Y son los mismos que supuestamente van de gente que tiene un pensamiento más social en el sentido de mejorar la sociedad, de atender también a las minorías que son importantes, de procurar el bienestar de la clase trabajadora, de la clase baja, ¿no? De que todos tengamos una vivienda, un trabajo digno, que podamos ser autónomos, que florezca el negocio local, que es lo que mantiene vivas las zonas rurales y la España vaciada, y es lo que mantiene la identidad de un país. ¿Qué va? Encima, esa misma gente que supuestamente van de esas ideologías son las que defienden el discurso del señorito, el discurso franquista, que es lo que son esa gente en el fondo, por mucho que vayan de otras cosas, de que la gente tiene que trabajar para las empresas, que mejor que haya menos autónomos, que esté toda la gente trabajando para los grandes empresarios, para los grandes terratenientes, para los fondos de inversión. Que eso es lo que está pasando aquí, que la gente se está viendo obligada a alquilar sus tierras a fondos de inversión porque no son capaces de subsistir, porque te ahogan económicamente y te asfixian y te llevan a la ruina. Y eso es lo que quieren. Quieren que la gente como yo dejemos de ser libres y dejemos de trabajar con nuestras propias ovejas, con nuestras propias alpacas y con nuestras propias aceitunas, que empecemos a trabajar para los terratenientes, para el que tiene 50 hectáreas, a trabajar por cuenta ajena, que muchas veces no te dan ni de alta. Esa gente, encima, es que seguro, no he visto cuál es su historial laboral, pero me apuesto
a que no han trabajado en su puñetera vida. O a que los trabajos que han tenido han sido muy, muy de aquella manera. ¿Sabéis cómo era mi pueblo antes de que yo naciera? Cuando mis padres eran pequeños, que esto me lo han contado mis padres. Porque la generación de mis padres tienen en torno a 50 y algo de años. 55 años así tienen mis padres. Bueno, pues su generación más o menos, desde que eran pequeños hasta ahora, han visto cómo sus pueblos y su entorno y sus comarcas se han ido deshaciendo, desmantelando y abandonando y quedándose en ruinas. Porque a mí me cuentan, y esto me lo han contado no solamente mis abuelos que me lo contaban, que en paz descansen, sino mis padres cuando eran pequeños que tienen recuerdos también. En mi pueblo, y es un pueblo ahora de 400 habitantes, había casi 1000 habitantes entonces, o 1000 y pico. Y era de los más pequeños, ¿eh? Había tiendas de telas, había un montón de bares, había carpinterías, había un montón de negocio local. Un montón de negocio local, comercios, tiendas, de alimentación, de todo. Un montón de comercio local de negocios. De hecho, en algunas fachadas de algunas casas todavía están los letreros en piedra con pintura de antiguos bares del año de la polca, como decimos aquí, y de antiguas tiendas de telas y de cosas que había en mi pueblo. Todo eso se arruinó. Todo eso, en lo que han ido creciendo mis padres, desde que eran niños hasta que han sido ya personas adultas, todo eso se ha ido deshaciendo. A mí me lo cuenta, antes toda la gente tenía dinero, antes toda la gente salía de fiesta, toda la gente trabajaba, toda la gente se hacía sus casas, todo el mundo. Ahora ni el tato. Ahora eso no lo puede hacer nadie. Nadie. Es que no te puedes comprar ni una finca. O sea, no hablemos ya de hacerte una casa sin hipoteca, porque antiguamente en estos pueblos era raro el que tenía hipoteca. Las casas se hacían a tocateja, con las campañas, con lo que fueran, con los trabajos que tenían, con los negocios que tenían, sacaban dinero, ahorraban, se compraban los materiales y se hacían una casa. Y no pasaba absolutamente nada. Y la generación de mis padres casi todos tienen una casa, 50 años, 60 años, toda esa generación más o menos pudieron. Los de mis padres fueron ya los últimos. Y ya en terrenos de mis abuelos, claro. Que eso ya iban ahí como tirando un poco de la herencia porque ya no daba tampoco para mucho más. Esa es la pura verdad. Ahora no hay nada. Ahora hay una tienda, hay un bar y para de contar. Y ya está. Cuatro autónomos hay en los pueblos. Entre casi 500 personas, 4. Y menos mal que aquí la gente tiene, pues, el que no tiene sus olivos, el que no tiene sus ovejas, el que no tiene unas cuantas vacas, el que no tal y tal y tal, y la gente aquí va tirando, como podemos también. Pero muchas veces yo, os lo he dicho, yo trabajo las fincas que compró mi abuelo y son las que compró mi abuelo, algunas que compró mi padre y mi madre cuando se casaron, y para de contar. Es donde tenemos el ganado, las fincas heredadas. ¿Quién puede comprar fincas hoy en día? Pero si la gente no tiene ni una casa donde vivir. Si la gente no puede ser ya ni autónomo, si te están diciendo que no, que dejes de ser autónomo, que el autónomo es lo peor que hay, que es mejor trabajar para los ricos. Están haciendo esa misma gente precisamente crecer, hacer muchísimo más grande la brecha entre clases sociales. Los ricos, ya no hay clase media, los ricos y los pobres. Y te están diciendo los que supuestamente defienden una ideología más social, que no, que es malo que haya autónomos, que mejor todos trabajadores por cuenta ajena. Todos mejor pobres trabajando para los ricos, para los señoritos, para los fondos de inversión, para las multinacionales. ¿A vosotros os parece normal? Porque a mí a veces me da la sensación, digo, es que yo creo que vivo en otro país o tengo yo una percepción distorsionada de la realidad porque es que no me cuadra. No me cuadra lo que yo vivo con lo que cuentan por la tele o en algunos medios de comunicación. De todas maneras, no son solo los autónomos, porque lo que pagan los trabajadores por cuenta ajena, tela marinera. Es decir, si cualquier persona coge una nómina y la ves y ves lo que aporta el trabajador y lo que aporta la empresa, o sea, flipas. O sea, y dices, ¿y por qué no se puede quedar el trabajador con ese dinero? Que vale que hay que pagar impuestos. Yo soy defensora de los impuestos. Es decir, yo creo que hay que pagar impuestos porque hay personas que merecen tener, por ejemplo, pues una pensión de viudedad, una pensión de incapacidad, por el motivo que sea. Y como somos personas con una moral cristiana y socialista realmente, pues pensamos que hay que ayudar a las minorías, que hay que ayudar a la gente que tiene unas circunstancias pues malas en su vida por algo que le ha pasado, por cualquier motivo, ¿no? Entonces a las personas vulnerables hay que ayudarlas, porque somos así, porque eso es lo correcto. Y por eso hay que pagar impuestos, porque hay unos gastos que tienen que ser públicos y hay que sostenerlos. Y a mí me parece bien que la gente que gane dinero, pues evidentemente el que más gane, que pague proporcionalmente, porque eso es justo, o sea, eso me parece justo, me parece bien.
porque yo también tengo un pensamiento muy social. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que asfixiéis a la clase trabajadora, como que se asfixia a la clase trabajadora como lo está haciendo, no solamente a los autónomos, que los quieren, bueno, ya lo dicen abiertamente, que cuantos menos haya mejor, es decir, ya es abiertamente una política de Estado el acabar con todos los autónomos. Y los trabajadores por cuenta ajena igual, para que luego vayas a pedir una cita al médico y te tarden 3 meses. Y yo conozco a gente que llevan meses esperando para una operación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué narices está pasando aquí? Por eso a veces pienso, como os he dicho ya, que no sé si es que vivo yo en una realidad paralela o en mi mundo, mi propio mundo, mi propia burbuja, que no me entero de nada, pero que yo las cosas que vivo, las cosas que veo, no me cuadran con lo que me cuentan. No me cuadra. No lo entiendo. Por eso siempre digo a la gente, mi consejo, que nadie me lo pide, pero yo lo doy igualmente. Siempre digo, dejaos en paz de ideologías políticas, dejaos en paz de partidos políticos, que ellos están, que si tirándose mierda entre unos y otros para tener su propio hooligans del PP, hooligan del PSOE, hooligan de no sé qué partido, de no sé cuál, sus propios fanáticos, mientras todos ellos pertenecen a una clase social, que es la clase política, que es clase alta, y todos los que estamos enfrentándonos entre nosotros para defenderlos a ellos pertenecemos todos a una misma clase social, que es la clase trabajadora y la clase baja. Y mientras no seamos conscientes de esto y empecemos a tener un poco de conciencia de clase, no sé yo lo que pasará en un futuro.